Buenas noches con todas. Reciban una cordial bienvenida a esta exposición de cómo se desarrolla el lenguaje en la infancia. Mi nombre es Carla Aro y me gustaría que cada una de mis compañeras se presente y de igual manera cada una de ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Jocelyn Erazo y también estoy muy agradecida de que cada una de ustedes esté aquí en esta maravillosa exposición. Esperamos que disfruten de ello. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Vallejo y quiero agradecerles por tomar su tiempo y estar aquí con nosotros. Ya, les voy a dar unas pautas y por favor les pedimos que a todas nuestras invitadas que nos ayuden manteniendo sus cámaras encendidas y silenciando su micrófono. Si tienen alguna duda pueden levantar la mano que se encuentra en la parte inferior del Zoom y les vamos a hacer algunas preguntas. Igual por favor si nos pueden ayudar respondiendo. Gracias. Bueno, antes de iniciar con la exposición, de pronto alguna de ustedes sabe lo que es un texto de lectura fácil. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, ya. Un texto de lectura fácil, de hecho, busca hacer que la información sea más comprensible para las personas con diferentes niveles de habilidad lectora, ¿sí? Este texto se caracteriza por tener un vocabulario o palabras simples con oraciones cortas y directas y también lleva una estructura de manera lógica. También contiene lo que es un apoyo visual de imágenes o ilustraciones para que sea mucho más comprensible el texto. Y también contiene un estilo de fuente y un tamaño que sea legible. Y también contiene algún uso de preguntas en base al contenido para reforzar la comprensión, ¿sí? El objetivo de este texto de lectura fácil es facilitar la lectura y que sea de mejor comprensión. Bien, ahora sí vamos a empezar con lo que es la exposición de nuestro texto de lectura fácil, ¿sí? Les voy a compartir pantalla, así que también les vamos a ayuden con sus micrófonos. Gracias. También les vamos a igual a compartir nuestro texto de lectura fácil para que igual ustedes lo puedan ir leyendo, ¿sí? Mientras nosotros les vamos exponiendo también para que lo puedan ir visualizando, ¿sí? Si alguna de las chicas me puede ayudar con ingresándoles del texto, por favor, a nuestras invitadas, por favor, mientras yo comparto pantalla, ¿sí? Bueno, me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Les voy a hacer un poco más pequeña para que ustedes puedan visualizarla un poco más y me Sí, avisan. sí se ve. ¿Sí? ¿Se Sí, puede? hazte un poquito más pequeño. Más pequeño, perfecto. ¿Ahí? ¿Estará bien? Ahí. Bien. Perfecto. Ya. Ahora sí, vamos a continuar, a iniciar con nuestra exposición. Ya. ¿Alguien, tal vez de las personas que están aquí, saben qué es el lenguaje o qué entienden por lenguaje? Bueno, yo les voy a comentar. El lenguaje es propio del ser humano. En el sistema de símbolos, las reglas que nos permiten la comunicación se usa a través de sonidos y de gestos para expresar lo que pensamos y sentimos hacia otras personas. Tenemos la comunicación. El lenguaje es el principal sistema de comunicación que nos permite la transmisión de mensajes e intercambiar información. Los tipos de comunicación son: tenemos la comunicación intencionada, se realiza por una finalidad para tener algún mensaje. Por ejemplo, escribir una carta a tu mejor amigo. En estos tiempos puede ser escribirle un WhatsApp a tu amiga o a tu amigo. Después tenemos la comunicación no intencionada. Esta es transmitir un mensaje sin ninguna intención en particular. Por ejemplo, el lenguaje corporal, como lo son los gestos, las expresiones faciales o alguna postura corporal. Un ejemplo también puede ser cuando escuchamos algo que no nos gusta, ponemos una cara fea. Esta sería una comunicación no intencionada.
¿Alguno de ustedes sabe cómo se desarrolla el lenguaje? Buenas noches. Buenas noches, señoritas. No, por favor, ¿me podrían explicar qué significa el lenguaje? ¿Cómo se desarrolla el lenguaje, por favor? Por favor. El lenguaje se desarrolla a través de la interacción y la práctica. Los bebés primero escuchan y luego imitan este sonido. El lenguaje comienza desde el vientre de la madre. A partir de los 4 meses son capaces de distinguir el lenguaje. A los 6 meses reconocen con claridad las vocales de este idioma. Y de los 4 a los 7 meses se da el balbuceo, que es la imitación de los sonidos. Luego en la niñez. En la niñez se adquiere palabras y se forma oraciones. Se forma una base sólida para la comprensión verbal y escrita. Aquí podemos entender como el aprender a leer y a escribir. Luego tenemos lo que son las propiedades del lenguaje. Estas son importantes para comprender y entender el lenguaje. A continuación, las propiedades del lenguaje. Dentro de las propiedades del lenguaje tenemos la primera, que es arbitrariedad, que consiste en que no hay una relación directa entre las palabras y los objetos a los que se refiere. Por ejemplo, tenemos canguil, palomitas de maíz, el popcorn, que usualmente estos ejemplos, o sea, estas palabras, por decir canguil, lo podemos encontrar aquí en el contexto ecuatoriano. En otros lados, por decir en Estados Unidos, lo encuentran como palomitas de maíz o popcorn, ¿sí? Por otro lado, tenemos el desplazamiento. Sí, el desplazamiento se refiere al tiempo que utilizamos en las oraciones, es decir, que se puede hablar de eventos pasados, presentes o futuros. En este ejemplo tenemos, mi abuelo trabajaba en el campo, ¿sí? Que se refiere a la acción pasada, como les mencionaba antes, se refiere al tiempo que utilizamos en las oraciones. Por otra parte, también tenemos a la creatividad infinita, en donde se usan las palabras para hacer muchas frases diferentes y también podemos expresar ideas de formas creativas. Por ejemplo, en el bosque hay una fiesta, las ranas cantan, las arañas tocan la batería y Pedro el cocodrilo toca el tambor. Usualmente este tipo de ejemplos de lo que es la creatividad infinita lo encontramos en los cuentos infantiles. También nos encontramos con la transmisión cultural. Es un lenguaje que se transmite a través de la interacción social y cultural. Por ejemplo, encamotado es una palabra que representa enamorado, por lo cual usaban nuestros abuelitos y ahora se genera esa palabra. La dualidad. Se puede producir estos individuos que pese a una gran cantidad para ver el mismo significado pero diferentes letras. Por ejemplo, copa como Paco y amor como Roma. La fonología. Sonidos utilizados en lenguaje. Estos sonidos se unen para formar palabras. Por ejemplo, gato y jirafa. La diferencia en el sonido de la primera letra es la de gato y la de jirafa. Demuestran la fonología acerca del significado de las palabras. Como otra dimensión del lenguaje, los alófonos. Estas son maneras diferentes de decir un sonido en un idioma. Suenan distinto, no cambian el significado de las palabras en ciertos casos. Por ejemplo, la pronunciación de la letra S, que sería puede tener dos sonidos diferentes. Uno suave como en la palabra casa y otro más fuerte como en la palabra sol. Ambos sonidos representan la misma letra, que es la S y el sonido S. Luego tenemos el léxico. Este es un grupo de palabras que son fáciles de entender y utilizar. Estas palabras se conectan para formar oraciones de manera correcta. Por ejemplo, la palabra animal o colores. Estas son palabras fáciles de entender y son fáciles de utilizar en alguna oración que queramos hacer.
Luego tenemos la morfología. La morfología estudia cómo las palabras se forman y se ven. Por ejemplo, en la palabra rápido. Rapid es el lexema, que significa velocidad, y la O es el sufijo que indica que se trata de un adverbio. Seguramente no saben qué es lexema. Entonces, lexema es la parte de una palabra que comprende el significado básico o central, y el sufijo es una palabra más pequeña del significado en la lengua. Al unir la palabra rapid con la O, tenemos la palabra rápido, que significa velocidad. Luego tenemos la sintaxis. En la sintaxis se estructuran y organizan las oraciones y unidades más amplias del habla. Esta da sentido a la oración. Por ejemplo, los estudiantes están estudiando para los exámenes. Aquí tenemos el sujeto, el verbo y el predicado, el orden común de las oraciones para que tengan una lógica. En el sujeto tenemos los estudiantes, el verbo tenemos están estudiando y como predicado tenemos para los exámenes. Bien, también tenemos lo que es la semántica, ¿ya? La semántica trata de entender cómo las palabras y las formas de hablar tienen un significado. Por ejemplo, los sinónimos tienen significados similares, por ejemplo, feliz y alegre, y los antónimos tienen significados diferentes. Entonces podemos decir que caliente es lo opuesto de frío. Ya. Pragmática. La pragmática trata de cómo las personas utilizan el lenguaje en el día a día y también se toma en cuenta las intenciones de la persona, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo cuando tenemos una petición. ¿Puedes pasarme la sal, por favor? O en el caso de que sea una sugerencia, creo que sería buena idea que llegaras temprano mañana. Bien, hasta aquí, ¿alguna de nuestras invitadas tiene alguna pregunta acerca del primer tema? Chicas, si me pueden ayudar a ver si alguien está levantando la mano de pronto porque no veo la pantalla. No, mi Jos, todo está claro por lo visto. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con el segundo capítulo y tenemos la etapa prelingüística. De pronto ustedes han conocido o han escuchado acerca de lo que es la etapa prelingüística o han escuchado solo la palabra prelingüística. Buenas noches. No, por favor. ¿Me pueden explicar? Claro que sí. Bien. No se preocupen. Bien, la etapa prelingüística, de hecho, es un desarrollo que se da en los bebés generalmente. Esta etapa abarca desde el nacimiento hasta alrededor del primer año de vida del bebé, ¿sí? Durante todo este tiempo, pues los bebés experimentan lo que son los sonidos, las expresiones faciales y también los gestos, que esto va a prepararles justamente para el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Ya. Como primer punto tenemos lo que es la percepción, ¿sí? La percepción es la comprensión del mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que un niño ve algo redondo y colorido en el patio del recreo, ¿sí? Al acercarse a ella, nota que es una pelota, ¿sí? ¿Gracias a qué? A sus ojos, ¿ok? Entonces sus ojos son sus órganos que le permiten justamente comprender este objeto, ¿sí? Lo que le rodea, ¿sí? Reconociendo el objeto familiar y divertido. También encontramos la percepción auditiva prenatal. Es la capacidad del bebé para escuchar sonidos mientras aún está en el vientre de su madre. Escuchan los latidos de su corazón y de la madre, reconocen la voz, pero no las palabras. La percepción visual. El niño se enamora del rostro de la madre. Sigue la mirada de otra persona, coordina los movimientos de la boca para producir sonidos. Y la sonrisa es la base de la comunicación de los bebés que imitan los gestos del rostro. ¿Se han dado cuenta que cuando le hablamos a un niño o a algún familiar que es reconocible visualmente, se le habla al niño, por lo general el niño tiende a sonreír? Es de esta etapa, la de la sonrisa.
Bueno, en esta etapa también tenemos la cognición. La cognición es el proceso mental de cómo las personas adquirimos, almacenamos y utilizamos el lenguaje. Por ejemplo, al leer un libro con imágenes grandes, ayuda al bebé a relacionar el objeto con las palabras. Cuando las mamitas le leen un libro a los bebés, es mucho más fácil que que tenga imágenes, le ayude a relacionar y sepa qué animal es. Luego tenemos el desarrollo semántico. En el desarrollo semántico, el bebé empieza a producir palabras con un significado. Aquí él ya reconoce las palabras de su entorno, las más comunes, que son mamá y papá, y entiende los gestos simples como decir adiós. Cuando nosotros le vamos a saludar a un bebé o a decirle adiós, los bebés generalmente esto ya comprenden o mueven su manita haciendo así, haciendo adiós. Y como no sé si alguno de ustedes sepa qué es semántico. No, ¿me puede explicar, por favor? Ok, semántico se refiere a todo lo que es relacionado con el significado del lenguaje. Vamos a continuar. Luego tenemos lo que son las conductas protoimperactivas. Las conductas protoimperactivas son una forma de comunicación en los niños que aún no han desarrollado completamente el lenguaje verbal, es decir, que todavía no hablan. Estas conductas son como los gestos, las expresiones faciales o las señales. Por ejemplo, un bebé señalando un juguete que le interesa, o no solamente puede ser un juguete, sino también algo que le guste, por ejemplo, la teta. Puede señalar la teta indicando que esta le interesa o que quiere tomar la teta. Bien, también tenemos lo que son las conductas protodeclarativas. Sí, las conductas protodeclarativas de hecho son acciones que buscan llamar la atención del adulto. No tienen la intención de pedir algo en especial. Entonces, en estas conductas se presentan lo que es el señalamiento, el mostrar, el obtener la atención del adulto, mirar al adulto y mirar al objeto, ¿sí? En este caso, como ustedes pueden evidenciar aquí, la nena está señalando la teta, que es algo que ella quiere, ¿no es cierto? O también busca en llamar la atención del adulto, en querer algo que ella desea. También tenemos lo que es la referencia, que se refiere a la habilidad del niño para vincular un objeto o evento con un significado sin usar palabras completas. Por ejemplo, un bebé mira hacia la puerta al escuchar a su madre, mostrando la referencia al asociar el sonido con su llegada. En este caso podemos decir que cuando una persona toca la puerta, no necesariamente tiene que ser la madre, pero el bebé al escuchar el sonido de la puerta, pese a no ser su madre, lo relaciona con la llegada de su madre en sí. Ya, bien, aquí partimos a otro subtítulo que nos vamos de la referencia al símbolo, en lo cual los símbolos son acciones comunicativas en donde la otra persona lo entiende, ¿sí? Por ejemplo, el niño aprenderá a reconocer una mesa en cualquier lugar y la llamará por su nombre. En este caso, cuando llevamos o estamos nosotros en distintos lugares y ya reconocemos un objeto que ya habíamos visto antes en este caso, digamos, llevamos a un pequeño a un centro comercial y ve una mesa, obviamente lo va a relacionar porque ya obviamente también lo conoce y ya lo va a relacionar con el símbolo, ¿no es cierto? La palabra mesa lo va a relacionar con el símbolo que vendría a ser el objeto de mesa. Ya, tenemos los símbolos activos. El niño deja de hacer acciones prácticas con objetos en su lugar, realizan acciones simbólicas. Ejemplo, puede soplar hacia una vela dibujada en un lugar de una vela real. Es decir, los niños normalmente ven que la persona sopla la vela y si ven en un libro o en un papel dibujado una vela, ellos van a tener la acción de soplar. El juego ficticio. La relación del aprendizaje de verbos que marcan actitudes pasa de un juego funcional a jugar con objetos imaginarios. El ejemplo, juega con una carrera de autos con las manos. Bueno, la mayoría de las personas que estamos aquí somos madres y sabemos que es una etapa donde nuestros niños normalmente comienzan a jugar con sus dedos o sus manos y se imaginan que tienen algún objeto.
es el juego ficticio. Ya. Vamos a continuar con el balbuceo. Tal vez alguien sabe lo que es el balbuceo o se puede imaginar qué es el balbuceo o han escuchado algún momento el balbuceo. Que cuando los niños quieren empezar a hablar. Sí, correcto. Muchas gracias, Estela. Tal vez alguien más. Sigamos. Le pedimos a Steffi, por favor, que nos ayude apagando su micrófono. Gracias. Ya. El balbuceo. El balbuceo es una etapa temprana en el desarrollo del habla de los bebés, justamente lo que nos comentaba Estela. Comienza alrededor de los 6 a 7 meses de edad. Durante el balbuceo tenemos una comunicación intencionada, por así decirlo. Estos a los 10 meses, el balbuceo se vuelve más voluntario y se comunica a través de sonidos simples, como mamá, o papá, papá. Estos son sonidos frecuentes que vamos a escuchar decir a nuestros bebés. Después tenemos el proceso de aprendizaje. Este desempeña un papel importante en el desarrollo del lenguaje de los niños. Por ejemplo, la imitación de palabras. Aquí los padres vamos a decirles palabras a los bebés como mamá y el bebé va a tratar de imitarlo. El papel de los padres es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más interactúen con sus hijos, ellos más pueden desarrollar de una manera más rápida el lenguaje. Y el nivel educativo de los padres, pues el padre al tener un nivel educativo más alto, al saber más, puede enseñar más a sus bebés para que estos puedan desarrollar de mejor manera el lenguaje. Luego tenemos el desarrollo funcional del lenguaje. Aquí los niños adquieren habilidades útiles. Pueden comunicar sus necesidades básicas como las emociones a través del llanto y permiten que participen en la sociedad. Aquí vamos a ver un niño un poco más social y como hablamos antes de la sonrisa, pues cada que le hablen va a sonreír más. Bien, tenemos el objetivo del balbuceo, lo cual el balbuceo en el desarrollo del lenguaje tiene varios objetivos y funciones. El primero es preparación para el lenguaje, ¿sí? El balbuceo en esta etapa donde los niños, como ya mencionaron anteriormente mis compañeras, de que dicen mamá, papá, mientras se va desarrollando este balbuceo, va preparando a que el niño ya pueda comenzar con el lenguaje un poco más fluido, ¿no es cierto? De esta manera se va a desarrollar lo que es el habla, ¿sí? Y también va a ayudar a que el niño ya no se quede en esta etapa de balbuceo, sino que ya empiece a comunicarse y a interactuar con los demás. Tenemos también lo que es la función de balbuceo, lo cual cumple funciones de su desarrollo. Y también este se suma a la práctica de habilidades como hablar, el reconocimiento de los sonidos, ¿sí? Y también a desarrollar un poco más el oído. Mientras más palabras escuche y mientras más sonidos, el oído se va a ir desarrollando mucho más en el pequeño. La parte ¿sí? Y bueno, aquí terminamos con lo que es la etapa de balbuceo. De pronto tienen alguna pregunta. O nos pueden también podrían ayudar a entender ustedes podrían ayudar Bueno, para mí es la primera etapa de los niños cuando comienzan a interactuar con las personas, diciendo, como ustedes dicen, las palabras mamá, papá, oyendo pues eso y los papás pues les ayudamos repitiendo muchas veces y todo para que ellos también sigan interactuando y sigan aprendiendo más palabras. Correcto, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más de pronto? ¿No? Ya, bueno. Está claro.
Ok, vamos a continuar. De pronto han escuchado acerca de lo que es el desarrollo fonológico o a qué les suena la palabra fonológico. La verdad, ¿no? Ya, Y yo tampoco, no he escuchado. muy bien. Justamente ahora vamos a eso. En sí, el desarrollo fonológico se refiere al proceso mediante el cual los niños adquieren y obviamente perfeccionan lo que son las habilidades relacionadas con los sonidos del lenguaje en su lengua materna. ¿Ya? Y tenemos lo que es, bien lo que ya les iba comentando, lo que es el desarrollo fonológico, en donde todos los niños tienen su propio proceso para adquirir el lenguaje. Y bueno, acá un poquito más, ya en lectura fácil, ¿qué entendemos por desarrollo? El desarrollo, de hecho, es un proceso continuo del ser humano, ¿sí? Y también durante este desarrollo vamos adquiriendo más habilidades a lo largo de nuestras vidas. Ya. ¿Qué entendemos por fonológico? Bien, la palabra fonológico son sonidos del habla en las palabras y también estudia de qué manera se van estructurando los sonidos, ¿sí? De la lengua para, obviamente, luego transmitir lo que son mensajes. Bueno, vamos a hablar sobre el desarrollo fonológico. Nos va a permitir aprender sobre los sonidos del habla. Aprender estos sonidos nos va a permitir comunicarnos. El aprendizaje de los sonidos del habla. ¿Qué es la fonética? Hablar de las personas para expresar sonidos. Es la habilidad. ¿Y qué es la fonología? Es el poner el sonido aprendiendo de una letra como la D, es una palabra con sonido dado, pipí o mamá. Luego tenemos las etapas del desarrollo fonológico. La etapa prelingüística, como ya hemos mencionado, que es de 0 a 12 meses, aquí los bebés emiten sonidos como el gorgojeo y el balbuceo duplicado. Emiten sonidos donde predominan las vocales para llamar la atención y producen sonidos combinados como ma, ma, ma. Recuerden que aquí no están diciendo mamá, sino que ma, ma, ma. No es en sí la palabra que asociamos con nuestras madres, ¿no? Sí, por favor, ¿me podrían explicar qué es gorgojeo? Ya, el gorgojeo es un sonido del balbuceo. En este caso sería cuando los bebés hacen el gu gu o el gaga. Es un sonido que proviene desde la garganta, como el. En este caso aquí, el agu, muy bien. A los bebés se les dice aquí agu y ellos imitan ese sonido. Ese es el gorgojeo. Bueno, vamos a continuar. ¿Puedes bajarle, por favor? Ya. Aquí también tenemos la fonología de las primeras 50 palabras. Esta se da de los 12 a los 18 meses. Aquí deja de haber un balbuceo duplicado. Reconoce el significado de las palabras, por ejemplo, cuando dice teta, y utilizan una misma pronunciación para distintos significados. Los sonidos más frecuentes son las vocales como A, E, I o U, y las letras la M, la P, la T y la B, pero en este caso serían como sonidos. La M, la P, la T y la B, esos sonidos. Bien, también tenemos lo que son las etapas del desarrollo fonológico. Sí, la fonología de morfemas simples que van de los 18 meses hasta los 4 años, ¿sí? En esta etapa pues se tiene una expansión completa de todos los sonidos del habla y también van a ir apareciendo todas las letras del vocabulario, ¿sí? Ya no solamente van a ser las vocales, sino como que ya van a ir emitiendo muchas más letras, ¿sí? Muchos más sonidos de incluso de esas letras y que también va a permitir decir muchas palabras más de las que ya conocen. Y por último tenemos lo que es la culminación del repertorio fonético que va desde los 4 a los 6 años, 11 meses, en donde se produce un habla que es ya más comprensible, ¿sí? Que antes casi que
como mucha de la mayoría de ustedes que han sido mamás y que tal vez ya tengan, no sé si de pronto alguno de ustedes ya tengan sus pequeños que todavía siguen como que en la etapa de crecimiento, que ya son más grandes, que no sé si les ha pasado de que los pequeños, o sea, como que dicen las palabras cuando ya están empezando a hablar, pero a veces no se les entiende, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí en esta etapa, pues ya los niños alrededor de los 4 años, de los 6 años, ya se empieza a ver esto, esta comprensión de lo que es el habla y de sus palabras, ¿sí? Ya es casi correcto, no es tan como que comprensible, pero ya va mucho mejor, ¿ya? Y también en esta etapa se puede encontrar una dificultad para producir el sonido de varias letras, ¿sí? Que también se puede hacer difícil decir palabras que sean largas, por ejemplo, helicóptero, ¿sí? Palabras que por lo general los niños no pueden pronunciar bien, ¿sí? Bueno, vamos a terminar con el tema de lo que es el desarrollo fonológico. De pronto, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? No. Noches. Ya. Sí, buenas noches. De las letras que utilizaste como... Sí, ¿cómo hablar? Sí, hable por ti. Ya, en esta etapa del desarrollo de los niños es muy importante, o sea, también hay que tomarle en cuenta, bueno, por decir las sílabas, las letras que se habla con los niños, está bien. Pero también hay otra situación en que, por decirle, si usted le enseña a su niño a decir mamá, pero usted comienza a balbucear, sí, a balbucear, entonces el niño se graba eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando los niños ya crecen, piensan que eso es normal en ellos, hablar así. Por eso es muy importante en esta etapa de los bebés siempre hablarles clarito, hablarles claro las palabras. Por ejemplo, que digan pan, que digan gato, o sea, palabras que ellos deben entender que así se habla. Y por eso en esa etapa que ya siguen creciendo los niños y siguen balbuceando. Eso era lo que quería decirles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alba. Y pues sí, es muy importante también que nosotros como mamitas también les podamos hablar claro también a los pequeños y manejar esta parte de lo que es articulación en lo que es las palabras, ¿no es cierto? Para que ellos también puedan como que producir también bien y mencionar también bien las palabras, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con otro tema, ¿sí? Y vamos a continuar con el desarrollo léxico-semántico. ¿De pronto han escuchado acerca de este tema o no? No. Ya, bien, ahora Al menos no recuerdo. Bien, ya vamos a ir justamente a esto. Ok, en esta parte, el desarrollo léxico semántico, bueno, aquí resaltamos justamente la palabra semántica, en donde es el estudio de cómo se va organizando el significado en el lenguaje de las palabras y también se centra en entender el significado de las palabras, ¿sí? Y bueno, por aquí también les tenemos el significado de lo que es léxico, ¿sí? El léxico se refiere al conjunto de palabras que forman el vocabulario de un idioma, es decir, las palabras, ¿sí? Y la semántica, que se ocupa del estudio del significado de lo que son las palabras. Bien. Sí, continuamos. Vamos a hablar sobre la comprensión y producción de las primeras palabras. Los niños son capaces de identificar y entender patrones en sonidos del lenguaje. Desde los 9 a 10 meses ya pueden comprender sus primeras palabras. Ya, seguimos, el lenguaje. En el torno al año, el niño emite algunas palabras. Por ejemplo, mamá, mamá, no algunas palabras, sino algunos sinónimos de las palabras. Con la conclusión como que mamá, 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 papá, 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 no tienen una palabra concreta en sí, pero sí es la unión de algunas sílabas. Y continuamos con la fase reflexiva. Entre el año y el año medio aparecen las primeras palabras. Se da el aprendizaje lento y gradual de las palabras. Sigue habiendo el balbuceo, que era del que estábamos hablando, del como un mamá, mamá, papá, papá.
Después tenemos las palabras que suelen aparecer en el primer vocabulario de los niños. Palabras, función y adverbios, como arriba, no y más. También tenemos acciones como hacer, toma, bebe, abre o voy a ver. Y los nombres. Generalmente son nombres de personas que tienen alrededor, como el nombre de la mamá, de la papá, del hermano. Nombres de animales, comúnmente el de la vaca, el león o el perro. El teta, que es el más común. De juguetes como carro, pelota, pero no van a decir carro, sino carro, cao, o partes de su cuerpo. La más común es los ojos, la nariz o la boca. ¿Alguien sabe qué son adverbios? Pues no. Los adverbios son palabras que modifican, describen o añaden información adicional sobre un verbo. En esta frase los niños han adquirido 50 palabras y cerca de los 2 años ya comienzan a combinar palabras. Ya no dicen una sola como teta o mamá, sino ahora pueden decir quiero teta, mamá teta o dame agua. Después, aquí tenemos unos datos importantes que los bebés a los 13 meses comprenden 110 palabras y producen 10. Entre los 16 y 17 meses comprenden 180 palabras y producen 50 palabras. Y a los 24 meses no se sabe exactamente cuántas palabras comprenden, pero ya llegan a producir 310 palabras. Es decir, que ya hablan 310 palabras que se les va a entender perfectamente. Bien. También tenemos lo que es la explosión léxica, ¿ya? En donde aquí los niños a partir de los 18 a 24 meses, es decir, ya a los 2 años, los niños experimentan el aprendizaje y el aumento de vocabulario de manera rápida. Es decir, de que los niños ya no solamente se quedan con las 50 palabras, sino ya aprenden muchas más palabras, y lo cual, si no estoy mal, ya creo que llegan a 100 palabras, ¿sí? De 1 año y medio a 6 años, los niños ya aprenden alrededor de 9 palabras al día. Bueno, aquí vamos a entrar a otro tema, ¿sí? Lo cual es la teoría de la mente. No sé si de pronto igual han escuchado acerca de lo que es teoría de la mente o qué se les viene a ustedes cuando escuchan este tema, teoría de la mente. Buenas noches. Sería de cómo está trabajando nuestro cerebro. También puede ser, pero bueno, en este contexto de la teoría de la mente va más allá de cómo vamos entendiendo también la mente del otro, ¿sí? Ya vamos a ir abarcando un poco de este tema para que más o menos vamos a comprender más, ¿sí? Pero bueno, vamos a entender. Entonces, la teoría de la mente es la capacidad de entender lo que piensan otras personas e incluso nosotros mismos, ¿sí? Y también permite que haya una comprensión y la comunicación sea de una manera más efectiva con los demás, ¿sí? Bien, aquí tenemos qué es la mente, ¿sí? La mente es como, el jefe de nuestro cerebro prácticamente, es como la parte central de nuestro cuerpo, en lo cual obviamente va a ir manejando el que nosotros podamos mover nuestras manos, podamos sentir muchas cosas, que tengamos movilidad, ¿sí? Controlar nuestro cuerpo, sí, que obviamente ya va conectando con otras áreas, sí, pero en este caso nuestra mente se encarga de cosas importantes como entender, pensar, aprender y razonar. Ya, ahora vamos a ver qué ocurre en el lenguaje. Ocurre a lo largo de la infancia, se relaciona con el desarrollo cognitivo, social y emocional de las personas. A los 2 años responden a las emociones de los demás. De 2 a 4 años comprenden las acciones intencionadas de las otras personas. Y también vamos a hablar un poco del trastorno del espectro autista.
No logran entender comportamientos y conversaciones de los demás, no se comunican y tampoco se relacionan socialmente, no se desarrollan la teoría de la mente y se les enseña a comprender a los demás. Es decir, que trabajamos desde un inicio para que entiendan y vayan comprendiendo sus emociones y se les enseña a comprender para respetar a los demás. Y vamos también a hablar, pero antes de cambiar de tema, quisiera preguntarles si es que tal vez les quedó alguna duda del anterior capítulo que vimos, o alguna pregunta o algo. No, todo está claro, muchas gracias. Ya, entonces vamos a hablar sobre el inicio tardío del lenguaje. ¿Qué es el inicio tardío del lenguaje? Es un retraso en el desarrollo del lenguaje. Se identifica a partir de los 24 meses. Tienen un vocabulario menor a las 50 palabras. ¿A qué se da esto, el inicio tardío del lenguaje? Se refiere al que el desarrollo no ha llegado a completar su etapa. En muchas veces pasa de que, por ejemplo, lo que un niño en una capacidad medianamente normal no logra hacer lo que todos hacen al año, entonces a eso se le va llamando tardío. Hace en otro tiempo y tiene diferente evolución. Para acotar otra cosa, el inicio tardío pues, también se debe, puede ser por algún factor genético o por el ambiente familiar. Recuerden que el habla se desarrolla por la interacción, entonces si no se interactúa con el niño, pues no va a hablar a la edad correcta, que debería ser como un niño normal. Con eso podemos contestar también la pregunta como en la parte donde dice, el niño que tarda al hablar, es decir, a los 16 meses aún no ha comenzado a decir las palabras por separado, que es la edad, el tiempo normal donde los niños ya deberían hacer ese proceso. Y a los 2 años no construye frases en 2 palabras, es porque en realidad tenemos que tomar en cuenta de que algo está pasando. Entonces, como padres, tener esa precaución de que si hasta esta edad no hay un tipo de esta relación con las palabras, entonces es como para que prestemos atención. ¿Qué se puede hacer cuando pasa eso del inicio tardío del lenguaje? Bueno, en este caso debemos tener este sentido de alerta, ¿sí? Y también sí hay que preocuparnos. Bueno, en este caso a ustedes como mamitas, sí hay que preocuparse cuando tenemos esto del inicio tardío del lenguaje, ¿sí? Pero sí hay que llevarlo con una ayuda, con una persona justamente que sea, que esté preparada justamente para tratar este tema de lo que es el lenguaje, llevarlo con una persona especial. Si no estoy mal, es del psicopedagogo, chicas, si me corrigen, si en caso de que llegue a estar mal, para que igual con otro tipo de ayuda también el niño pueda empezar como a desarrollar esto del lenguaje. En este caso, perdón, en este caso que el niño, por decirle, no ha completado la etapa del lenguaje hasta ya 2 años, 3 años, que ya están grandecitos, que ya deberían estar hablando bien. En este caso sería, hay muchas causas para esta situación de los niños que no hablan muy pronto, ¿ya? Entonces, el especialista para estos niños tiene que ser la persona que se encargue de darle una terapia de lenguaje, pero siempre y cuando antes de eso tendrían que hacerle una buena evaluación tanto a la madre durante su embarazo, ¿sí? Como al padre también. Entonces eso es lo importante cuando un niño no comienza a hablar a la edad que necesita hablar. Gracias. Gracias. Cuando ya sería muy alarmante que el niño no hable a los 3 años. Ahí ya no estaríamos hablando de un inicio tardío del lenguaje, sino de un trastorno específico del lenguaje. Es decir, que ya no habla. Aquí ya la terapia ya no serviría tanto de ayuda. ¿Por qué? Porque ya a los 3 años el niño ya debería haber pasado por la etapa que es el balbuceo, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Ya debería empezar a decir palabras.
Aquí ya tendríamos que recurrir a un especialista más profundo para que nos pueda guiar de la manera correcta para tratar este trastorno específico del lenguaje. ¿De pronto alguien más tiene alguna pregunta? No. No. Bueno, con este tema pues damos finalizada esta exposición de este texto de lectura fácil y también queremos agradecerle a cada una de ustedes que se ha dado este tiempo para esta gran exposición, para este proyecto que estamos nosotras formándonos para la docencia, de hecho, y pues ha sido un gusto compartir con cada una de ustedes. Igual esperemos que les haya gustado también esta exposición y pues también en el chat, si no estoy mal, una de mis compañeras les envió igual el documento de nuestro texto de lectura fácil. No sé Sí, en el momento de cerrar les vamos a enviar personalmente para darles el agradecimiento igual individual. Ya. Gracias, Miyake. Justamente para que igual puedan ustedes ir visualizando, porque igual hay otros temas que no lo tocamos, porque justamente estamos también con el tiempo y también por el respeto del tiempo de ustedes también, pero justamente les vamos a difundir este texto de lectura fácil para que igual ustedes lo puedan ir visualizando y también lo puedan compartir con otras personas más para que puedan visualizar y informarse acerca de estos temas que igual son muy fundamentales, ¿sí? Y pues eso sería con todos. Igual si Carlita o Jackie nos quieren dar un comentario. Sí, claro. De mi parte quiero igual agradecerles por el tiempo que se han tomado. Esperamos que este libro que nosotros los hicimos de lectura fácil sea de su agrado y que haya sido de que lo puedan comprender de manera muy fácil. Bueno, yo igual les quiero agradecer por tomarse este tiempo de estar aquí, por escucharnos. Espero que hayan aprendido algo nuevo con este texto de lectura fácil y sobre todo que les haya quedado claro cómo se desarrolla el lenguaje de los niños. Muchas veces no sabemos y es importante tomar estos temas también para estar alertas o pues bueno, para aprender más. Y no me queda más que agradecerles por el tiempo que se han tomado. De igual manera, pues a ustedes, chicas, muchas gracias por esta exposición que estuvo excelente. Sí, se les felicita. Son temas que en verdad uno ya, prácticamente hay veces que uno ya se ha olvidado. Entonces se les agradece muchísimo, en verdad. Estuvo muy bien. Se merecen un aplauso ustedes. Muchas gracias. 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 Estoy de acuerdo con la señora, chicas. Excelente su exposición, me gustó mucho. Me hicieron regresar al pasado. Y habían cosas que ya me había olvidado y yo. Entonces, igual me hicieron recordar. Sí, la verdad que sí, que sí. Muy interesante. Les agradecemos mucho. Pues esperamos verlas y tener un nuevo encuentro con ustedes en una diferente exposición. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias también, chicas. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches.